Pedro, el hombre llamado Simón. Cuando leemos acerca de los hombres santos que han impactado nuestras vidas por la grandeza de lo que fueron, nunca nos ponemos a pensar que hubo un largo camino, un largo comienzo, que iban escalando hacia su santidad y que empezaron desde cero, algunos de menos cero, ¿sí? Y eso lo hacemos todos. Los santos también iniciaron y nosotros también hemos iniciado por ahí. Algunos solamente en un camino de cero, sino a lo mejor hasta perdidos. Y no solamente alejados de Dios, muy alejados de Dios. Pedro no es la excepción, lo vamos a ver. Así fue Simón el pescador, hombre rudo por oficio, deslenguado y hablador. Había nacido en Galilea y nos dice la Biblia que su forma de hablar lo denotaba como un hombre curtido bajo el sol de Cafarnaún. Aprendió a pescar desde chamaco, heredó el oficio probablemente de su padre y a través del tiempo, junto con su hermano Andrés, había aprendido a conocer los tiempos del mar, la calma que sigue a las tormentas, las borrascas que en más de una ocasión lo habían puesto en peligro de zozobrar. Conoce el lenguaje de la naturaleza y se conoce también a sí mismo. Conoce su debilidad, su cobardía y también sus momentos de valor. Sabe que es capaz de arriesgarse y su experiencia como capitán de la barca le ha demostrado que posee dotes de líder. Pedro sabía que podía dominar a los hombres con palabras alegres, con bromas. También sabía ser duro, utilizando un lenguaje vulgar y soez. Él sabía que tenía que ser Pedro el capitán. A veces nos imaginamos a todos los apóstoles pobres en extremo, pero no era el caso de Pedro. Pedro era dueño de su barca. Pedro era dueño de su casa. Podríamos decir que en su tiempo era un hombre de clase media, a quien no le iba tan mal. Nada nos indica que fuera un hombre de gran preparación intelectual, que a la postre, con la sabiduría que le vino de lo alto, realmente no le hizo falta. Pedro a su modo era feliz. Su interés puramente eran humanos, consistían en pescar, en tener una pesca abundante y obvio, como muchos, tratar de no pagar impuestos. Como buen judío, le deben de haber caído muy mal los recolectores de impuestos. Era un hombre casado, tenía los problemas de los casados, hasta su suegra vivía con él. Por su personalidad, era querido por su hermano y era popular entre los amigos a quienes les presumía sus hazañas en la marina. Una cosa que se admira de Simón es que él creía en Simón. Era un hombre que tenía su fe puesta en su propia capacidad humana, pero creía y buscaba a Dios, como tantos de nosotros que hemos creído y buscado a Cristo, sin pasarnos de la raya. Aquí hago un momento, porque nos vamos a encontrar como con Pedro, que muchos de nosotros vamos a percibir que aventarte a servirle a Dios da miedo. Y da miedo porque tienes que renunciar a mucho egoísmo y tienes que renunciar a la pereza. A veces no tienes nada que hacer en casa, pero es más sabroso estar viendo la tele, estar en las redes sociales. Ya ves, ponemos muchos pretextos. Yo ya serví mucho tiempo, yo ya he servido mucho, ya me toca un descanso, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir. Servir a Dios implica no solamente portarte bien. ¿Con qué cara vienes a decirle a Dios: Señor, me porté mal y hoy sí, verdaderamente me porté mal, pero aquí estoy? ¿No era exactamente eso lo que Jesús decía que no hiciéramos?
Entonces el hecho de acercarte a Dios, pues muchos no queremos hacerlo, y en casa no es la diferencia, ni es la excepción. ¿Cuántos en casa saben también que tienen que acercarse a Dios, como lo has sabido siempre tú? Pero, sin duda alguna, da miedo. Y lo mismo era Pedro, buscaba a Dios, era un hombre bueno, era un hombre santo, sí, pero con unos grandes límites, una supuesta santidad. Recordarán cómo les había comentado más de alguna ocasión, que ser buenos no quiere decir solamente no portarme mal, no. El no portarme mal era el primer paso. El no ser malo era el primer paso. Portarse bien implica, primero, no solamente no portarte mal, sino también hacer cosas buenas. Y portarte bien implica que quieras y busques hacerlo. Y Pedro no quería, como muchos de nosotros. Como muchos de nosotros cuando dicen, sé caritativo, no, estoy más a gusto en mi casita. Oye, aspira a cosas mejores. No, así mediocre me siento bien. Bueno, lo dice Jesús el día de hoy. Y nos lo presenta aquí con Pedro, un hombre de clase media, pero también mediocre. No se portaba muy mal, pero también no se portaba muy bien. Y no se quería comprometer, porque sabes, y a ti te consta, que comprometerse implica mucho esfuerzo y muchos sacrificios en muchas índoles. Implica rezar, ay, pero todos los días y en adelante y toda mi vida, no hombre, qué aburrido. Y cuando llegas a rezar tu rosario, hoy todo el rosario voy a tener que rezarlo todos los días, uy, y pero vamos empezando de poquito a poquito. Bien, vamos a continuar con la lectura. En un momento de su vida, sin estar preparado, sin buscarlo siquiera, en un instante de enojo, de frustración y de aburrimiento, por no haber pescado nada en toda la noche, se va a encontrar con unos ojos extraños y profundos que lo mirarán con ternura, ante los cuales se sentirá desnudo y escuchará una voz que le decía: tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Ahí empieza para Kefas la gran aventura que lo conducirá al paraíso, a través de 1000 experiencias, no todas agradables, pero sí llenas de enseñanzas de Dios. Antes de continuar, quiero que pienses un momento, ¿dónde y cuándo Dios te dio el campanazo? Todos hemos tenido esa experiencia en la que Dios te llama y en las que Dios te vuelve a llamar. Y a veces no es una, a veces son muchas, a veces son varias, han sido varias, porque a veces andas ya desanimado, quieres dejar las cosas y de repente vuelve a sonar esa campanita que te pone alerta y que te dice el Señor: ¿a dónde vas? Yo te tengo apartado para mí. Yo quiero que tú me ayudes, que tú. ¿Cuándo te pasó a ti eso? Piénsalo y en tu libreta apúntalo. Recuerda ese momento, es tan variado y es tan intempestivo, tan inesperado como le pasó a Pedro. Piénsalo porque te va a ayudar en las preguntas finales. Apúntalo. Bien. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy día vamos como Simón? Somos comerciantes, artesanos, oficinistas, profesionistas, no necesariamente cultos ni educados. Hemos pasado nuestra vida tratando de imponer nuestra ley. Y como papá, como mamá,
en lo que vas aprendiendo, pues nadie te enseñó a ser papá y mamá. Y a veces vas imponiendo tu propia ley al esposo, a la esposa, a los hijos, a veces con razón y experiencia, en otras ocasiones porque una supuesta intuición te dice, debe de ser por acá. Eso le pasó a Pedro. Y así estaba Pedro cuando Dios le llamó. ¿Cuántas veces también a ti te ha tocado estar absorto en tu vida, en tus decisiones, y que todo comience a girar en ti y en torno a ti? Y es cuando el Señor generalmente te dice, no, las cosas no son así. Tú eres para mí. Yo te he llamado. Yo te he escogido. Y yo, escúchalo bien, te voy a capacitar. No te voy a dejar igual. No te voy a dejar como estás. Y efectivamente, si volteas tu mirada hacia atrás, te das cuenta que Dios, desde que te escogió y que te invitó, te ha ayudado a crecer en muchas cosas. Tanto es así que abres los ojos y dices, me hace falta más. Cuando estamos completamente perdidos, ni siquiera sabemos dónde estamos. Pero cuando te encuentras y dices, híjoles, no debería estar aquí, debería estar en otro lado, ya llevas una ventaja. Al menos sabes en qué situación no debes de estar. ¿Cuántos de nosotros, llenos de vanidad, nos hinchamos presumiendo de lo que tenemos, de lo que somos, hasta de lo que nos gustaría hacer o nos gustaría hacer, viviendo llenos de sueños e ilusiones vanas, educados para sobresalir y apantallar a quienes están junto a nosotros? Y si nos pusiéramos a reflexionar, encontraríamos que no somos ni muy buenos ni muy malos, somos tibios. ¿Qué palabra y con qué temor se debería de decir esa palabra? Somos tibios. Se está yendo la vida. No se trata de si hiciste mucho o hiciste poco. ¿Estás viviéndola? ¿Estás viviendo para con Dios? ¿Estás viviendo en Dios? ¿Estás experimentando en Dios tu vida? ¿O en tu vida también estás experimentando a Dios? Todo lo demás está de sobra. Todo lo demás es efímero. Todo lo demás se va a ir, se va a esfumar. Nos hemos instalado en nuestras propias posesiones, teniendo nuestras seguridades en nuestros amigos influyentes, en el sueldo o posición económica nuestra o de nuestros padres o esposos, poniendo nuestra confianza en lo listos que somos para dominar a los demás, o quizá llenas de miedos ante el silencio que nos descubre en nuestro propio yo. Corremos en la vida sin parar, buscamos nuevas experiencias, ocupados en tener más o en no perder lo que tenemos, sin tener en cuenta a Jesús, y tal vez habiéndonos ocultado ante Él consciente e inconscientemente, un día aparece una mirada ante la cual nos sentimos desnudos. Vemos unos ojos extraños y profundos que, mirándonos con ternura, nos invitan a experimentar su amor. Y una vez, en lo hondo de nuestro corazón, repite nuestro nombre diciendo, escucha tu nombre, cierra tus ojos este momento y escucha la voz de Jesús que dice tu nombre. Padre Martín. Escucha tu nombre. Te está llamando a ti. Te he amado desde la eternidad. Sígueme. Sígueme. Esa es la voz que has escuchado más de alguna vez. Y hermanos, esa llamada, esa vocación
exige una respuesta. ¿Qué respuesta le vas a dar? ¿Quién te hizo la llamada? Pregunto. ¿Quién te hizo la llamada? Jesús. ¿Quién te hizo esta llamada? ¿No escucho? Pues a Él le tienes que responder. A Él es a quien le tienes que responder. Pregunta. Analiza con sinceridad. ¿Dónde está puesta tu confianza y tu seguridad? Bien, tenemos hasta aquí las preguntas que hicimos, ya regresamos. Muy importante, seguimos con el tema 1 de este libro de Simona Pedro, de Pecador a Santo, para quienes gusten llevar el curso. Las preguntas que vienen, pues ya las estuvimos meditando, están en la página 19 y en la página 20. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de este primer tema, que son las reflexiones. Pedro, el hombre llamado Simón. Mi confianza está puesta en el Señor. Sin Él nada soy. Mi vida está a sus plantas. Vamos a estas reflexiones, nos va a ayudar nuestra hermana Patti. Reflexiones. Pedro, el hombre llamado Simón. Mi confianza está puesta en el Señor. Sin Él nada soy. Mi vida está a sus plantas. Bajo su amparo me encuentro segura. Dejo que Él ordene y lo disponga todo, según su voluntad. Algunas veces le fallo, pero rectifico. Le pido perdón. Mi entrega ha sido como la corriente de un río caudaloso que desemboca en el mar de la tranquilidad. A medida que el tiempo va pasando y la calma y la paz han llegado a mi corazón, le voy entregando a mi Señor todo lo que va brotando de mi capacidad, con más firmeza y esperanza de agradarle. Ahora veo con alegría que vivir en el Señor es estar siempre dentro de un remanso de paz. Todo el vacío que sentía en mi interior antes del encuentro con Jesús, a quien busqué por distintos caminos, algunos equivocados, se ha llenado de su amor inefable. Me siento protegida, cobijada bajo su tierna y dulce mirada. Todo me parece más hermoso. Servir al Señor y a mis hermanos es una experiencia distinta, pura, indescriptible. Trato de que mi trabajo en la comunidad sea cada vez más perfecto, aunque dista mucho de serlo. Pongo todo mi empeño y con la guía del Espíritu Santo he de lograrlo algún día. Amo cada vez más a mis hermanos y principalmente a quienes se acercan a nosotros como hermanos mayores a pedir algún consejo o dirección. Veo que existe armonía y unión entre nosotros, quienes formamos esta comunidad y nos ayudamos unos a otros. En mi hogar, las cosas no marchan como yo quisiera, porque mis hijos no conviven casi nunca debido a que están fuera. Sin embargo, tengo la esperanza de que llegarán uno a uno a tener el encuentro definitivo con Jesús, para que los transforme como lo ha hecho conmigo, los convierta y lo hagan Señor de su vida. Amo a Dios y le doy gracias por todo lo que recibo, principalmente porque en mi hogar empieza a crecer el amor, la comprensión y la caridad. Es que Dios vivo actúa en nuestros corazones. Gloria a Dios. ¿Se dieron cuenta que fue una reflexión escrita por alguien como tú? También tú tienes que escribir lo tuyo. Y eso ya vas a tener tu tiempo para que lo escribas. Si realmente quieres que este curso te sirva, también te tienes que empeñar y también te tienes que arriesgar. Abrir el corazón, compartir lo que hay en el corazón. Nos han enseñado que
que tenemos que tener mucho cuidado porque nos pueden lastimar. Pero cuando tú abres tu corazón y expones tu corazón a Dios, aquí es como dicen, es ganar, ganar. Porque te llenas más de Dios y porque tu confianza va a crecer más en Dios. Te vas a hacer más Pedro y vas a dejar de ser Simón. Te vas a ir transformando cada vez más de ese Simón hacia ese Pedro. Entonces no olviden, por favor, ahorita vamos a escuchar también a la señora Verónica con la segunda reflexión del día de hoy, pero lo tienes y se te queda también en tu libro, lo tienes para que quede como ejemplo y te des cuenta que tú también puedes escribir. No importa con las fallas de ortografía que podamos tener, no va a ser calificado que si tiene buena sintaxis, buena prosodia, que si no. Es tu forma de sentir, tu forma de vivir, plásmalo porque eso también te va a ayudar y cuando vayas más adelante te vas a dar cuenta la sinceridad y a lo mejor hasta la renuencia que tenías al inicio de este curso. ¿Ok? Adelante, Verónica, por favor. Jesús, recibe mi alabanza y mi agradecimiento y todo mi amor. Quisiera tener más que ofrecerte, Señor, por lo bueno que has sido conmigo. Antes de conocerte me encontraba desorientada, triste y principalmente sola. Tú sabes, mi Señor Jesús, cuántos problemas, cuántas enfermedades he pasado, cuántos desengaños a lo largo de mi vida, tanto en mi trabajo como en mis hijas y mi esposo. Todo esto me tenía prisionera de la tristeza y el cansancio de la vida. ¿Recuerdas, mi Señor Jesús, que yo ya no quería vivir? ¿Cuántas veces al acostarme por las noches te pedía, Dios, que ya me quitaras la vida y no me dejaras amanecer al nuevo día, porque sentía que mi vida era inútil, fracasada y sin ningún sentido? ¿Qué diferencia, mi buen Jesús, cuando al igual que a Pedro me llamaste por mi nombre para asistir a la renovación, cuando me mostraste el amor que me tenías, y a toda la humanidad, al ofrendarnos tu gloriosa vida para redimirnos de nuestro pecado, cuando empezaste a hablarme por medio de la Biblia, cuando me diste la oportunidad de ser pastora de un lindo rebaño que pusiste a mi cuidado. Esto me sirvió como un aliciente para seguir viviendo. Me empecé a sentir útil nuevamente, porque al experimentar tu amor, ya no me sentía sola. Aprendí a entregarte mis enfermedades y mis dolores físicos y morales, y ahora se me hacen menos dolorosos al conocer lo que tú padeciste. Ahora trato de ver lo bueno de la vida, lo positivo, y gracias a ti, mi Señor Jesús, ahora vivo más tranquila, en paz y con alegría, porque sé que tú me amas y estás conmigo, fiel para ayudarme en todo momento. Gracias y bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de la paz y amor estará con vosotros. Hasta aquí tenemos el día de hoy nuestro primer tema. Y no es una tarea, es más bien un impulso que tiene que surgir de nosotros. Escríbelo, escribe tu testimonio. Escribe tu testimonio que va dentro de tu libreta espiritual, de tu libreta de crecimiento. Si alguno después personalmente me lo quiere compartir, pues yo se los voy a agradecer. De hecho, este curso, este libro, pues así fue hecho. Por un lado, tanto el sacerdote que iba creciendo con su comunidad, iba compartiendo, como lo hicimos hace un momento con las preguntas. A veces el sacerdote también, no a veces, el sacerdote también de hecho tiene que
ir compartiendo con ustedes, pero también ustedes, como lo hicimos con las preguntas hace un rato, también ustedes tienen que compartirlo, pero que no se quede solamente en lo que dijimos, sino también hay que escribirlo, porque eso también te ayuda a ti. Acuérdate, todo lo que no se mide, todo lo que no se evalúa, todo lo que no se pone en evidencia, por escrito, no tienes una manera de darte cuenta ni de pues poder evaluarlo para ver tu crecimiento. Una manera de escribirlo, al escribirlo, te va a ayudar para que espiritualmente también tú te des cuenta de tu crecimiento. Esto yo lo aprendí desde el seminario menor. Tenemos nuestros retiros cada mes, tenemos una tarde de ejercicio espiritual, y a mí me sorprendió mucho ya siendo sacerdote cuando encontré esos escritos de seminarista, donde yo decía, yo escribí eso. Y después fui dándome cuenta que no era yo, al igual que las homilías, no soy yo, es el Espíritu que actúa, es el Espíritu Santo que actúa. Y si tú lo dejas actuar, hasta tú te vas a sorprender de las maravillas que puede hacer en tu persona y a través de tu persona para con los demás. Despidamos esta tarde diciendo juntos la oración a Dios uno trino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que les acompañe y Dios mediante nos vemos la próxima semana para analizar el tema número 2. Buenas noches.